Buenos días, mis hermanos. Estamos un día más para tratar de compartir el mensaje acerca de lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Vamos a continuar con el tema que hemos venido viendo a lo largo de estos meses. Por favor, sus Biblias en Mateo capítulo 6. El tema del día de hoy es el correcto tesoro, una vez más. El correcto tesoro, parte 2. Hemos estado analizando estos tres versículos, Mateo 6 del 19 al 21, desde la semana pasada. El día de hoy vamos a continuar y vamos a hacer una pequeña recapitulación para que veamos dónde estamos y vamos a continuar con nuestro tema. Habíamos visto que como creyentes, las dos esferas de la vida de las que el Señor Jesús nos está hablando en este capítulo 16, después de hablar de este tema en los capítulos anteriores, del capítulo anterior, las dos esferas de la vida que Jesús nos menciona, primeramente está la esfera de la vida personal, la piedad personal. La esfera de la religión, la vida religiosa, si lo queremos ver así, la vida de la piedad, de cómo observamos nosotros nuestras creencias en el ámbito religioso, en la iglesia, cuando oramos, cuando ayunamos e incluso cuando mostramos misericordia a alguien más. El Señor Jesús nos está diciendo que cuando hacemos este tipo de cosas, tenemos que considerar lo que Dios dice como lo más importante. Es decir, debemos de considerar, cuando estamos orando, debemos de considerar a Él, a Dios, como lo más importante. Cuando ayunamos, debemos de considerar a Dios como lo más importante. Cuando ayudamos a otras personas, debemos de considerar a Dios como lo más importante. Y esto es precisamente para no ser vistos o reconocidos nosotros. La intención de observar ese tipo de cuestiones religiosas, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el ayudar a alguien, es hacerlo con el fin de hacerlo para Dios, para agradar a Él. No para ser vistos, no para tener popularidad, no para que nosotros nos engrandezcamos. Es algo que habíamos visto, que habíamos llamado lo que es tener la conciencia de Dios. Es este pensamiento continuo de que hagamos lo que hagamos, siempre Dios va a estar ahí. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, ahí va a estar el Señor con nosotros. Ahí va a estar Dios, viéndonos, amándonos, cuidándonos. Siempre estamos en la presencia de Dios. La otra esfera de la vida, la primera es la religiosa, la de la piedad, y la otra esfera de la vida es la secular, la normal, la del día a día, por decirlo de una forma, la esfera del mundo. Recuerde que como creyentes vivimos en el mundo. Como dice la Escritura, no somos parte del mundo, pero sí vivimos en él, nos desenvolvemos en él. Y con este mundo estamos también acarreando problemas, preocupaciones, necesidades. Y esta es la esfera, la siguiente esfera que el Señor Jesús toca. Se dice que el creyente consta de tres principales enemigos. Y esto lo vemos en los libros de discipulado que a veces estudiamos. El primero de estos enemigos es la carne. También hemos hablado de Satanás o el diablo. Y el tercer enemigo del creyente es el mundo. Cuando Él nos enseña un poco acerca de la esfera de la piedad, de cómo debemos de orar, de cómo debemos de ayunar, de cómo debemos de ayudar a alguien más, Jesús nos incluye en esta esfera las dos primeras tentaciones, estos dos primeros enemigos. Primeramente, cuando Él nos recuerda que todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios, está diciendo que debemos de evitar
ese problema de la carne. Cuando, eh, cuando ponemos a nuestra propia persona antes que Dios, esa es precisamente la tentación de la carne. Cuando decimos, miren cómo oro, miren cómo qué tanto dinero doy a las personas, miren cómo ayuno, que todo el mundo me vea. Ese es un problema de la carne. Pero cuando tratamos de ser piadosos, cuando queremos hacer bien las cosas, no va a faltar el enemigo que venga a tratar de derribarnos. Recuerden que Él es nuestro adversario. Y Primera de Pedro 5:8 dice que este enemigo, este adversario, nosotros debemos de cuidar, debemos estar, dice, siempre atentos y vigilando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, solamente buscando a quien devorar. Entonces, el Señor Jesús nos habla acerca de estas dos enemigos en estos primeros ámbitos de este capítulo. Y la semana pasada vimos acerca de cómo el Señor nos remarca, nos manda a no atesorar las cosas de este mundo. Él nos menciona una razón para ello. Si recuerdan, dice que no debemos de atesorar las cosas de este mundo, que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque aquí son volátiles, son perecederas, las cosas no duran. Pero si vamos a algo más profundo, lo que nos enseña el Señor Jesús es a no atesorar las cosas. Recuerden que este término significa cuando con mucho celo ocultamos, guardamos, conservamos algo. Quiere decir cuando le damos a las cosas un lugar que no les corresponde. Y el Señor Jesús lo menciona fuertemente. El Señor Jesús ya nos dijo, no se pongan a ustedes mismos en primer lugar. Cuando nos dice, y tú cuando ores, no hagas como estas personas que les gusta orar en frente de todos. Cuando ayudes, no lo hagas a la vista de todos. Cuando ayunes, no hagas que tu cara se vea triste para que todos lo vean, sino que hazlo todo eso en secreto, dijo, ¿no? Entonces, nos advierte, es una advertencia eso, para no ponernos a nosotros mismos en primer lugar, para ser humildes y quitarnos a nosotros del centro de la atención, que no seamos como los hipócritas. Y ahora nos advierte a que si no estamos nosotros en ese lugar, en ese primer lugar o en ese centro de atención, a que tampoco pongamos las cosas en el centro de atención. En otras palabras, que no amemos las cosas del mundo por encima de Dios. Lo que resumido podríamos decir que no amemos al mundo y sus cosas. Eso es lo que significa no te hagas tesoros en la tierra. Y entonces, ya habíamos hecho esta pregunta la semana pasada, pero vamos a recordarlo otra vez. Si Jesús dice, no hagamos nosotros tesoros en la tierra, no atesoremos las cosas que tenemos aquí, la pregunta es, ¿qué es entonces lo que atesoramos? Quizá atesoras tu casa, o tu carro, tu familia. No necesariamente tiene que ser un objeto, pueden ser personas, o algo abstracto, como por ejemplo tu carrera, tus estudios. Atesoras tu trabajo, quizá atesoras tus hijos. Si estás atesorando alguna de estas cosas o alguna otra diferente y lo amas o amas estas personas, cosas más que a Dios, entonces estamos cayendo en un pecado. Estamos haciendo tesoros terrenales. Quizá piensa en la cosa que tú más guardas, más atesoras, más quieres, o piensa en una cosa que nada más te importa y tú dices, no, yo no lo atesoro, solamente me gusta o lo guardo o lo conservo. Pero piensa en esto, esa cosa, persona, carrera, trabajo, etcétera,
que a ti te gusta, ¿qué harías si Dios te lo pidiera? Un ejemplo muy claro que tenemos en la escritura es cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, su único hijo. Y Abraham le dolió, pero no dudó en ofrecerlo, porque no estaba haciendo tesoros en la tierra. Era el hijo de la promesa, pero Abraham no dudó. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo con nuestros tesoros, con lo que guardamos, con lo que nos gusta? Y esa es la pregunta que debemos de tratar de responder. Nuestro tesoro no debe de estar en las cosas, en las personas, en lo que podemos obtener acá abajo, aquí en la tierra, aquí donde estamos de paso, de peregrinos. Nuestro tesoro, nuestra vista tiene que estar enfocada en las cosas de arriba. Hacer tesoros en el cielo es lo que el Señor Jesús nos dice. Quiero hacer primero una aclaración. Hacer tesoros en el cielo no se está refiriendo a la salvación. Toda esta porción el Señor Jesús se la dice al creyente. Dice, tú que eres creyente porque oras, tú que eres creyente porque ayunas, tú que eres creyente porque muestras misericordia a los demás en el nombre de Dios, tú no hagas tesoros aquí en la tierra. Él está hablando al creyente. Entonces, cuando dice haz tesoros en el cielo, no se está refiriendo a la salvación. No quiere decir que tú con tus acciones puedes comprarla u obtenerla o hacer un trueque a cambio de ella. Decirle a Dios, pero es que mira, yo oraba todos los días, entonces ahora sálvame por eso. No tiene nada que ver. Ya sabemos que la salvación es un regalo de Dios que nosotros no merecemos. El hombre por sí solo está incapacitado de obtener la salvación. No importa lo que haga, lo que se esfuerce, no es algo que esté en nuestras manos. Esto viene de Dios. Por lo tanto, esta porción es para el creyente. Al creyente, el Señor Jesús le dice, haz tesoros en el cielo. Pero entonces, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Ok, vamos a decirlo. Ok, Señor, no hago tesoros en la tierra. Vamos a hacer tesoros en el cielo. Pero, ¿qué es eso? Cuando el Señor Jesús, cuando este joven rico, si recuerdan la historia, fue a ver al Señor Jesús y le dijo, Maestro, ¿cómo puedo hacerle? Porque pues yo soy bueno, yo he observado la ley desde que era pequeño. Y el Señor Jesús le dice unos mandamientos y él le dice, no, pues eso yo siempre lo he hecho. Y el Señor le termina diciendo, entonces, todo eso que tienes, véndelo, repárteselo a los pobres y así tendrás tesoros en el cielo. Le dice, y luego ven y sígueme. Y él se puso muy triste y se fue y dio a entender que sus tesoros en la tierra eran más importantes que realmente el Señor Jesús. Entonces, ¿qué son los tesoros en el cielo? Primero, quiero que entendamos una de sus características. Los tesoros en el cielo, a diferencia de los de la tierra, no tienen caducidad. Son eternos. Los tesoros en la tierra se descomponen. Habíamos visto que estaba la polilla y el óxido que descomponen las cosas. Pero dice el Señor Jesús, pero en el cielo no existe eso. No se descomponen. No se pudren como le pasan las cosas aquí en la tierra. Y también el Señor Jesús dice, y aquí en la tierra existen ladrones que te escarban para robarte los tesoros. Pero en el cielo no hay esos ladrones. Ahí están reservados esos tesoros celestiales por Dios mismo. Entonces, los tesoros celestiales son eternos, no se descomponen, son guardados por Dios. Y esa es una razón para que nosotros, en vez de enfocarnos en las cosas que perecen,
nos enfoquemos en las que nunca se acaban, en las que nunca perecen. Para dejar una forma más clara qué es un tesoro en el cielo, o mejor dicho, para hacer un análisis más conciso y no alargarnos demasiado, voy a invitarte a que hablas tu Biblia en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 16, hasta el 17. Colosenses 3 del 1 al 17. Y pongan atención en los primeros dos versículos primero, y después vamos a ir comentando conforme vamos leyendo. Dice Colosenses 3, 1 y 2. Sí, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba. Dice aquí el apóstol, si ya resucitaste con Cristo, si eres creyente, entonces busca las cosas de arriba. ¿Te das cuenta que es exactamente lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo antes en Mateo? Aquí el apóstol nos está diciendo, si ya has resucitado con Cristo, entonces pon tus ojos en las cosas de arriba. ¿Por qué? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí el apóstol nos dice lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Y aquí es donde empieza a decirte qué es, o mejor dicho, por qué tienes que ser tesoros celestiales y cómo hacerlo. Primero dice, el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es esto terrenal que nosotros tenemos? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Recuerden, idolatría, cualquier cosa que esté en el lugar de Dios. Entonces, primero tenemos que hacer morir las cosas terrenales. Dice, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, este tipo de cosas no le agradan a Dios y no producen tesoros celestiales. Entonces, si nosotros queremos hacer tesoros celestiales, tenemos que acabar primero con lo terrenal. Y luego dice, en versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Tú ya eres creyente, tú ya no tienes que vivir así. Versículo 8, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, dice, primero estas cosas anduviste antes, pero ahora quizás todavía luchas con esto, pero debes de dejarlo también. ¿Qué cosas son estas? Ira. ¿Quieres hacer tesoros celestiales? Tienes que dejar la ira. Luego dice enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Hermano, hermana, si eres creyente y quieres obedecer este mandato de hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros en la tierra, debes de renunciar a la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, que quiere decir algo de Dios que no es verdad, palabras deshonestas que salen de tu boca. Y luego dice versículo 9, no mientan, dice, no mintáis los unos a los otros, no mientas. Y luego, despójate del viejo hombre, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todas las acciones que hacías antes de ser creyente, tiene que verse completamente y firmemente que ya no las haces, que tienes un carácter que refleja la voluntad de Dios. Versículo 10. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer cosas, tesoros celestiales? Revestido del nuevo. O sea, despójate del viejo hombre y revístate del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo lo es todo y en todos. Que tu todo sea Cristo, así haces tesoros celestiales. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ojo aquí, vístete como si eres un escogido de Dios. ¿Eres un escogido de Dios porque eres creyente? ¿Sí? Bueno, entonces vístete como tal. Quiere decir, compórtate de esa forma. ¿Cómo es esa forma? Santo y amado de parte de Dios. Estoy leyendo el versículo 12. De entrañable misericordia, de benignidad, que quiere decir que seas bueno, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así haces tesoros celestiales. Una vez más, vístete como un escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se acuerdan que cuando vimos la oración del Señor al final, el Señor Jesús nos recuerda que tenemos que perdonar? ¿Hace énfasis en eso? Bueno, aquí el apóstol también lo está diciendo. ¿Quieres hacer tesoros celestiales? También tienes que perdonar, así como Cristo nos perdonó. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, también tienes que mostrar amor. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y además de todo eso, termina el versículo, sed agradecidos. Debemos demostrar gratitud. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Creo que eso lo puede resumir perfectamente bien. ¿Cómo quieres hacer tesoros celestiales? Bueno, todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la clave para hacer tesoros celestiales. ¿Recuerdan que habíamos hablado del concepto de conciencia de Dios? Esto es la conciencia de Dios, que todo lo que hagas, ya sea de palabras o de hechos, lo hagas todo en el nombre del Señor Jesús, porque Dios está ahí donde tú estás. Tesoro en el cielo es un carácter completo que refleja la conciencia de Dios y tiene consecuencias celestiales. En Mateo 25, recuerdan, cuando el Señor Jesús habla de las cosas que van a venir, y le dice a unos, aparta a unos a su izquierda y otros a su derecha, y les dice a los de derecha, vengan aquí, ¿no? Acérquense. Y les dice, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, y enfermo y me visitaron, y en la cárcel y vinieron a mí. Bueno, cuando el Señor Jesús dice esto, y las personas dicen, híjole, pero ¿cuándo hicimos nosotros todo eso por ti, Señor? Nosotros nunca te vimos así. Y el Señor Jesús dice, cuando lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, a mí lo hiciste. Bueno, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es que nuestros tesoros celestiales es cuando nosotros mostramos un carácter digno de Dios con las personas que nos rodean. Nuestros tesoros celestiales es cuando todo lo que hacemos o lo que decimos o incluso lo que pensamos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y damos gracias al Padre por medio de Él. Entonces, nada más te dejo una pregunta para terminar. ¿Cómo puedes utilizar tus cosas, tus habilidades, tu carácter, tu situación, incluso tu economía, tú mismo, para mostrar la gloria de Dios?
¿Cómo puedes utilizar una vez más todo lo que tú tienes para mostrar la gloria de Dios? Porque esa es la forma de hacer tesoros en el cielo. Nos vemos en la siguiente semana, hermano. Y para terminar con este mes, y vamos a terminar la siguiente semana con el último versículo de estos tres, versículo 21. Lee todo el capítulo de Colosenses 3. Léelo varias veces. Todo el capítulo habla acerca precisamente de este tema y puede tal vez profundizar un poquito más. Que Dios Todopoderoso te bendiga y que tú y yo podamos darle a Él y solo a Él la gloria. Cuídate, hermano. Muchas bendiciones.